Marie Curie no fue solo una de las mayores científicas de la historia, fue una mente singular, capaz de transformar el dolor en descubrimiento, el obstáculo en revolución y el silencio en verdad científica. Su nombre es sinónimo de coraje, inteligencia y resiliencia, pero detrás del radio, del polonio y de sus 2 premios Nobel, hay una historia humana llena de altibajos, exigencias extremas y una resiliencia emocional impresionante. En este video vamos a sumergirnos en el perfil psicológico de Marie, analizar sus frases, actitudes y anécdotas personales, y entender cuáles fueron las características mentales y emocionales que la hicieron tan única. Usaremos conceptos modernos de psicología como inteligencia emocional, resiliencia, mentalidad de crecimiento, arquetipos junguianos, mecanismos de defensa, complejo de inferioridad/superioridad y psicodinámica de la motivación, para revelar que Marie fue mucho más que una científica genial, fue un ejemplo humano de persistencia, coraje y autoconocimiento. Al final, descubrirás cómo esas mismas cualidades también pueden estar dentro de ti. Y prepárate, este no es solo un video sobre ciencia, es un viaje por las sombras y luces de la mente humana. ¿Vamos juntos? Infancia y formación inicial, la semilla de la determinación y de la obstinada superacao. Marie Curie nació en 1867 en Varsovia, entonces parte del Imperio Ruso, con el nombre de María Sklodowska. Desde niña, demostraba una curiosidad incomún por la ciencia, las matemáticas y el funcionamiento del mundo natural. En términos psicológicos, esto indica un rasgo de personalidad altamente persistente, alineado al arquetipo de la pionera, según Carl Jung, alguien cuyo motor interno es la búsqueda constante por la superación, incluso frente a barreras sociales y culturales. Creció en un contexto de opresión política y desigualdad de género. Como mujer, no podía estudiar en la Universidad de Polonia ocupada. Esto no la destruyó, por el contrario, se convirtió en el combustible para su obra. La muerte de su madre, cuando Marie era adolescente, representó un trauma psicológico profundo, pero también un motor interno de motivación increíblemente saludable, alguien que no dependía de validación externa, sino de su propio senso de propósito. Marie no estudiaba para complacer, estudiaba para existir. Aunque también presentaba cierta ansiedad de validación. Costumbraba evitar elogios, evitaba situaciones sociales y muchas veces se aislaba en reflexiones profundas. Esto puede interpretarse como mecanismo de defensa saludable, proteger su energía y enfoque de distracciones. También podemos percibir allí cierto complejo de inferioridad consciente que lo impulsaba a demostrar al mundo que valía más de lo que parecía. Su personalidad mezclaba pasión intelectual con sencillez humana, lo que lo hizo admirado tanto por científicos como por legos. Podía hablar con colegas y estudiantes con igual naturalidad. Esto revela una alta inteligencia emocional, especialmente en cuanto a empatía y autorregulación emocional bajo presión. Su caso nos enseña que ser diferente no es problema, es potencial, y que la verdadera genialidad comienza con el coraje de ser quien eres, incluso cuando el mundo parece pedirte que cambies. Rasgos de personalidad, rigor, intuición y sensibilidad única. Al mirar a Marie Curie, vemos a alguien profundamente influenciado por el rasgo de personalidad conocido como apertura a la experiencia, uno de los pilares del modelo Big Five. Era extremadamente curiosa, analítica y comprometida con su propia visión del mundo. Adoraba aprender, estudiaba física, química, medicina e incluso filosofía, pero lo que la hacía singular era su capacidad de integrar ciencia y humanismo. Esta mezcla de intuición y persistencia e integración emocional es lo que hoy llamamos mentalidad de crecimiento, término popularizado por la psicóloga Carol Dweck. Ella creía que nada era imposible, bastaba observar, cuestionar y evolucionar. Frases como nada en la vida debe temerse, debe simplemente comprenderse, revelan un motor interno de motivación increíblemente saludable, alguien que no dependía de elogios, sino de su propio senso de misión. Aunque también presentaba cierta ansiedad de expresión. Costumbraba revisar sus experimentos infinitamente, temía la reacción del público y en ciertos momentos evitaba publicar sus ideas. Esto puede interpretarse como mecanismo de defensa saludable, mantener el enfoque en lo que importa y evitar distracciones. También podemos percibir allí cierto complejo de inferioridad consciente, que lo impulsaba a demostrar al mundo que valía más de lo que parecía. Su personalidad mezclaba pasión técnica con fragilidad interior,
lo que la hizo admirada tanto por filósofos como por ciudadanos comunes. Era capaz de conversar con reyes y esclavos con igual naturalidad. Esto revela una alta inteligencia emocional, especialmente en cuanto a empatía y autorregulación emocional. Su caso nos enseña que ser diferente es un don, pero ser auténtica es un camino. Y ese camino exige coraje para seguir adelante, incluso cuando nadie parece entender lo que ves. Motivaciones inconscientes, buscar verdad como metáfora interna. ¿Qué realmente impulsaba a Marie Curie? No era fama ni dinero. Era algo más profundo, la búsqueda de orden, comprensión del universo y justicia intelectual. Ella decía, no puedes esperar vivir en paz hasta que tengas conocimiento. Esta frase encapsula una motivación intrínseca rara, aquella que surge del deseo genuino de servir, independientemente de recompensas materiales. Según la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, Marie representaba el ideal de autonomía y competencia, pero quizás careció de pertenencia, algo que explica su vida solitaria y sus relaciones turbulentas. Sus cartas y anotaciones personales revelan una fuerte creencia interna de misión universal. Escribió una vez, si puedo observar un fenómeno invisible, puedo transformarlo en conocimiento visible. Esto muestra una visión casi misionera de su vocación, algo que la ayudó a mantener el enfoque aún tras pérdidas familiares y físicas. En términos prácticos, esa visión trascendental la mantuvo firme ante críticas y rivalidades. Cuando la comunidad científica la etiquetó como excesivamente ambiciosa o peligrosa, respondió con más experimentos, más profundidad y más claridad. Esto es lo que llamamos resiliencia emocional. Aunque cuestionada, siguió ajustando su arte, probando hipótesis y reinventando soluciones. Marie mantenía una relación íntima con la imaginación y visualización mental, herramientas usadas por muchos genios para resolver problemas complejos. Acostumbraba grabar ideas en cuadernos, revisar cálculos mentalmente y visualizar experimentos completos antes de ejecutarlos. Investigaciones indican que esta práctica activa áreas cerebrales ligadas a la ejecución real, lo que ayuda a anticipar resultados y reducir el miedo al desconocido. Su historia nos enseña que la verdadera ciencia viene del corazón, y que equivocarse forma parte del proceso de innovación. Pero también alerta sobre la importancia de compartir nuestros sueños con personas de confianza, ya que a veces el exceso de individualismo puede generar soledad. Marie vivía esto intensamente. Y su trayectoria nos invita a pensar, ¿cuál es nuestra motivación más profunda? ¿Qué nos mueve más allá de metas y aplausos? Patrones conductamentales, persistencia, control y disciplina consciente. Marie tenía una rutina meticulosa, se levantaba temprano, revisaba sus experimentos, participaba en debates y pasaba horas ajustando sus teorías y estructura de pensamiento. Decía, no soy la más rápida calculando, pero soy la más persistente. Esto revela un patrón conductual poco común, ella entrenaba la lógica tanto como entrenaba la emoción. Podríamos decir que practicaba lo que hoy llamamos disciplina consciente, una forma de organizar tiempo y energía con propósito claro, pero sin perder liviandad. En entrevistas o cartas, confesaba, mi cabeza es mi músculo más fuerte. La ciencia comienza allí. Esto ilustra bien su motor interno de motivación, que iba más allá de la validación externa. Estaba conectado con la psicodinámica de la fluidez, algo que la mantuvo firme aún tras derrotas graves y presión extrema. Aunque también tenía cierta rigidez mental. Acostumbraba exigir control total sobre sus experimentos, lo que generó conflictos con colegas e incluso con sus propios alumnos. Esto puede leerse como mecanismo de defensa saludable, pero también como miedo a perder el control creativo. Su complejo de superioridad, aunque contenido, aparecía en momentos de gran presión. En una carta personal escribió, a veces pienso que nací para enseñar. Que no importa lo que digan, sino el corazón con que escribo. Esto muestra que, detrás de la genialidad, había fragilidad emocional, algo común en personas altamente sensibles y creativas. Aún así, no se dejaba consumir por la duda. Seguía escribiendo, ajustando y encantando multitudes. Esto es lo que llamamos resiliencia emocional,
y es una habilidad que todos podemos desarrollar. Marie no era solo una científica, era una investigadora de sí misma, que veía el laboratorio como extensión de su alma. Vivía para descubrir límites, pero también para sentirse libre. Y esto nos enseña que el éxito no es solo resultado técnico, sino equilibrio emocional. Quienes leen sus textos notan rápidamente esto. Escribía con pasión, pero transmitía claridad. Era alguien que veía el mundo con ojos de lógica y manos de artesana. Y eso lo hace fascinante no solo como pensadora, sino como figura humana. Inteligencia emocional y resiliencia, cómo Marie manejaba críticas y errores. Marie Curie vivió en un periodo de intensas disputas científicas y sexismo institucional, especialmente durante los años del descubrimiento del radio y el auge de la Primera Guerra Mundial. Ser criticada públicamente, ridiculizada por rivales y comparada con otros pensadores exigió un tipo particular de fuerza, resiliencia emocional. Y la tenía, pero de una forma peculiar. Cuando la Academia de Ciencias de Francia la rechazó por ser mujer, no se defendió con palabras, respondió con más experimentos, más profundidad y más claridad. Esto revela un mecanismo de defensa maduro, mantener convicciones bajo presión externa. Aunque también internalizaba derrotas. Tras la muerte de su marido, Pierre Curie, en un accidente trágico, entró en profunda reflexión y llegó a abandonar temporalmente la escena pública. Esto muestra que, aunque resiliente, necesitaba tiempo para recuperación emocional, algo normal y humano. En términos de inteligencia emocional, podemos decir que era excelente en autorregulación, pero menos presente en la gestión de expectativas ajenas. Entendía perfectamente su estado interno, dominaba su atención y controlaba impulsos, pero no siempre lograba negociar espacio en medio de rivalidades o exigencias. Un ejemplo, acostumbraba rechazar elogios públicos, diciendo que no necesito medallas. Necesito paz y quietud para continuar mi misión. Esta frase refleja una mezcla de orgullo técnico y fragilidad emocional. Resistía la presión del mundo, pero pagaba un alto precio por ello. Su capacidad de sublimación era excepcional, transformaba emociones difíciles en tratados memorables. Pero al no cultivar redes emocionales de apoyo, cargaba sola el peso de su genialidad. Esto nos invita a reflexionar, ¿ser diferente es un don, pero estar sola es elección? ¿O será que, en algún nivel, Marie necesitaba el aislamiento para sentirse segura? Esta es una pregunta que toca en lo profundo de la psique humana. Arquetipos mentales, la pionera, la guardiana y la visionaria de la ciencia. Detrás de la figura de Marie, había una combinación poderosa de arquetipos mentales, según la psicología analítica de Carl Jung. Llevaba en sí el arquetipo de la pionera, aquella que vive para abrir caminos, desafiar normas y transformar el caos en orden. También era una guardiana, alguien que amaba proteger el conocimiento y construir puentes entre el presente y el futuro. Y, por fin, era una visionaria de la ciencia, movida por valores mayores que cualquier reconocimiento material. Estos arquetipos no son solo descripciones poéticas, son estructuras mentales que moldeaban su forma de ver la vida. Marie no veía la ciencia como carrera, sino como misión. En un tratado afirmó, vivir es observar, imaginar y transformar. Esto es lo que hoy llamamos visión holística del mundo, un rasgo común en mentes creativas y visionarias. Su mentalidad de crecimiento era evidente en todo lo que hacía. No veía la realidad como fija, la veía como maleable, cambiante, llena de posibilidades. Esta visión, junto con su intuición y autorreflexión, la posicionó como un ejemplo de cómo pensar diferente no es defecto, es don, siempre que sea bien orientado. Además, Marie tenía un fuerte senso de misión personal, algo que los psicólogos llaman propósito trascendental. No estaba allí por premios o fortuna, estaba allí para servir a la humanidad con sus ideas. Esto la diferencia de muchos pensadores que buscan notoriedad. Quería compartir sabiduría, no solo éxito. Y esto la convierte no solo en un modelo técnico, sino en un ejemplo emocional y ético. Sin embargo, esa entrega absoluta al trabajo también trajo costos emocionales. Tuvo varias relaciones turbulentas, hijos distantes y amigos que la consideraban excéntrica.
Fue conocida por caminar sola por laboratorios, revisar textos por horas y hablar consigo mismo durante debates. Esto puede sonar solitario, pero también representa un desarrollo saludable de mecanismos de escape, algo necesario para quienes viven en tensión creativa constante. Marie nos muestra que vivir con propósito es noble, pero vivir con conexión es humano. Y quizás, para alcanzar lo extraordinario, sea preciso aprender a volver a lo ordinario de vez en cuando. Lecciones para el crecimiento personal. ¿Qué podemos aprender de Marie? Marie Curie nos enseña que el éxito no solo proviene del talento, sino de la emoción emocional, la cualidad emocional con la que afrontamos la vida. Era curiosa, perseverante, intuitiva y, sobre todo, auténtica. Nos inspira a buscar el significado antes que el reconocimiento, a valorar la duda más que la certeza y a ver la ciencia como una aventura humana desde una perspectiva técnica. Su historia demuestra que el talento puede manifestarse a diferentes ritmos, que la rebeldía, cuando está guiada por un propósito, es una virtud y que la perseverancia no es un fin, sino una pasión sostenible. Y eso es lo más importante, ser diferente no es un problema, es potencial. Marie no encajó en el sistema científico de su época, precisamente porque podía crear algo nuevo. Si hubiera seguido demasiadas reglas, tal vez nunca habría imaginado el estudio de la radiación ni el alma de una revolución del pensamiento. Por supuesto, también hubo sombras. Fue difícil gestionar las relaciones, aceptar las críticas y reconocer que, por muy puro que sea el ideal, el mundo exige negociación y adaptación. Pero eso no es lo más mínimo, el ser humano lo hace. No negó sus debilidades, convivió con ellas y siguió adelante. Y esto es lo que llamamos madurez emocional, incluso imperfecta. Entonces, ¿cómo aplicas esto a tu vida? Primero, asume que tu forma de ver el mundo es valiosa, incluso si no la entiendes ahora. Segundo, recuerda que el tiempo es tu aliado y que no necesitas todas las respuestas. Tercero, aprende disciplina creativa, una que mantenga el enfoque sin perder la calma. Y, finalmente, cultiva la valentía para ser auténtico, incluso cuando eso te aleje de lo convencional. Marie nos muestra que la verdadera innovación comienza en nosotros mismos y que el primer paso para cambiar el mundo es comprender que impulsa nuestro corazón. Vivió en busca de sabiduría, pero quizás el verdadero impulso fue su deseo de comprender el universo y su lugar en él. Y eso, en el fondo, es lo que todos buscamos, significado. Y si Marie nos dejó algo, es la prueba de que el genio reside tanto en el cerebro como en el alma. Reflexión final. ¿Qué Marie vive en ti? Marie Curie nos dejó un legado más grande que los libros y los descubrimientos. Nos enseñó que la mente humana puede transformar la realidad si tenemos el coraje de pensar de manera diferente. No era perfecta ni estaba libre de conflictos. Pero aún así, nos inspira a esforzarnos por alcanzar más de lo que esperamos de nosotros mismos. Así que, te pregunto, ¿qué Marie vive en ti? ¿La pionera que cuestiona los sistemas? ¿La guardiana que desafía las normas? ¿O la visionaria que a veces se encierra en sí misma para proteger su visión? Independientemente de cuál de estos rostros te resuene más, hay un mensaje claro: puedes cambiar el mundo cambiando la forma en que ves tu propia mente. Marie nos recuerda que nuestro mayor laboratorio son nuestros pensamientos, y que la verdadera revolución comienza dentro de nosotros. Como ella misma dijo, en la vida no hay que temer nada, solo comprenderlo. Quizás lo mejor que podemos hacer es vivir con presencia, curiosidad y la valentía de seguir nuestras propias verdades, incluso si el mundo aún no está listo para comprenderlas. Entonces, ¿qué puedes aprender de Marie Curie? Como ella, tienes la capacidad de cuestionar, perseverar, sentir y soñar, incluso cuando el mundo no comprende. Y quizás, como ella, llevas dentro no solo a una gran pensadora, sino a un gran ser humano. Gracias por vernos. Deja un comentario. ¿Qué lección de Marie Curie te conmovió más? Nos vemos la próxima vez.